Estamos platicando con Ana Teresa, te dice Ana, ahora te puse Ana, No pasa con nada. Teresa Gutiérrez de Caviedes, y ella es la autora de este libro extraordinario, Bantuán, Libre entre rejas. Y sabes, si tú estás pasando por un momento difícil, por una tormenta en tu vida, en verdad te recomiendo su lectura. Cuánta paz es capaz de generar el estilo literario de Teresa, pero también la vida propiamente de quien ella describe, de Bantuán. Entonces dices que llega un momento de angustia que ya no puede más. Bueno, pues imaginaros, en esa celda, no podemos entrar en muchos detalles por tiempo, pero hay un momento en el que él físicamente toca fondo, Sí. Tiene una artritis tremenda, psicológicamente está hundido y solo le queda el recurso espiritual, ¿no? Entonces le grita a Dios como Jesús en la cruz: ¿por qué me has abandonado? Y empieza a rezar el Padre Nuestro y dice Padre Nuestro, y al ir a seguir no se acuerda. Entonces entra en colapso, porque claro, se da cuenta de que está perdiendo la cabeza y que si al día siguiente vienen y le dicen que es Superman y que el Vaticano está tirando bombas todo el día sobre Vietnam, puede firmar la confesión. Y el hombre se colapsa, ¿no? Entonces cuenta que es bellísimo, para mí es como el núcleo de este libro, y el que te digo que a mí me ha transformado la vida, me la ha transformado a mí, se ha transformado a mucha gente, y me gustaría contaros brevemente por lo menos mi historia y la de un recluso, ¿no? Cuenta que Jesús, él empieza a hablar con Jesús porque ya no puede ni rezar, no recuerda las oraciones, y le dice: Señor, yo oigo las campanas de la catedral y me perforan el corazón, porque no puedo hacer nada por mi gente, ya no me importa mi salud, es que ellos están sufriendo y yo no puedo hacer nada. Cuenta que Jesús le preguntó, Francisco, que era su nombre de bautismo, como le conocía la comunidad cristiana y su familia: mira, tú hiciste muchas obras buenas y eran obras de Dios, pero ¿tú qué buscabas? ¿Las obras de Dios o al Dios de las obras? Bueno, yo, el momento en el que leí esto, el libro se me cayó de las manos, y además pensé, ya sé por qué me llamaron Teresa. De hecho, le llamé a mi mamá y le dije: mamá, ya sé por qué me bautizasteis Teresa, porque sabéis que Santa Teresa le dice a Dios: si tratas así a tus amigos, ya sé por qué tienes tan pocos, ¿no? Yo pensé, vamos a ver, pero ¿cómo le pudo preguntar Dios eso en esa situación, no? Bueno, pues Bantuán fue mucho más humilde y le dijo: Señor, creo que muchas veces te buscaba a ti, pero me quedé en las obras. Bueno, en ese momento yo dije, vamos a ver, vivimos en una sociedad en la que somos esclavos del éxito. Vivimos, para empezar, con tanta prisa y con tanto ruido tecnológico que muchas veces no vemos las cadenas que tenemos dentro. Pero la principal cadena es que dependemos de cuántos me gustas nos ponen, de cuántos retweets nos hacen, de qué fama tenemos, de cuánta plata tenemos, de qué carro tenemos o qué auto, y los demás cómo nos miran, ¿no? Y eso es una esclavitud, porque todo eso pasa. Y ciframos la felicidad en eso, ¿no? Bueno, entonces cuenta Bantuán cómo en ese momento, cuando no tenía nada, no tenía salud, no tenía capacidad de rezar, cuando tuvo que reconocer encima que todas aquellas obras buenas que había hecho, muchas veces las había hecho sin pensar en el amor de Dios, le invadió una paz interior que no se puede explicar, porque las experiencias espirituales son muy difíciles de explicar. Es como explicar qué es estar enamorado, pues no hay definición, ¿no? Y en ese momento se acordó de lo que has contado tú antes, algo que le había enseñado su mamá, y que es de Santa Teresita de Lisieux. Su mamá le decía: mira, Francisco, a mí me da igual que seas padre, obispo, papa, lo que quieras, lo único importante es vivir cada momento presente llenándolo de amor. Así es. Y dijo: mi cautiverio tiene que ser vivir cada momento presente llenándolo de amor. Y ese pueblo por el que yo sufro, antes que pueblo mío, es pueblo de Dios, ¿no? Bueno, yo me quedé en este punto cuando, antes hablábamos al principio, retomo, coincidió con una circunstancia biográfica de mi vida. Yo iba casada muchos años, el buen Dios no nos regalaba hijos, nos regaló uno, pero que se perdió por el camino, que se convirtió en ángel. Y bueno, me quedé embarazada, tuve el bebé. Yo tengo una enfermedad crónica y paso muchas horas en la cama. Y en el momento de tener el bebé, esa enfermedad se recrudeció, pero aparte tuve una depresión postparto muy fuerte. Yo había oído hablar de la depresión. Hace falta saber lo que es una depresión severa, vivirla, y pasarla para saber lo que significa. Para entenderla. Así eso, es. ¿no? Entonces, bueno,
Yo tengo mucha fe desde pequeña. Estoy profundamente enamorada de Dios, pero aquel momento supuso una crisis brutal también en mi fe, ¿no? Y de algún modo me vi en la misma situación que Bantuán. Mi celda no era un lodazal, no tenía guardianes, pero hasta para ir al cuarto de baño tenía que pedir ayuda. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, lo más humillante era que yo sabía con la cabeza que no me iba a tirar por la ventana, por ejemplo, pero había momentos de tal angustia que tenía que llamar a mi mamá o a mi esposo y pedirles que me dieran la mano porque tenía miedo de hacer un disparate. Entonces, tenía miedo también de perder la cordura, o sea, me veía como Bantuán, ¿no? Pero luego había algo en lo que me di cuenta también que había, bueno, pues que Dios me había regalado esta historia, ¿no? Y es que el sufrimiento mayor no era la falta de salud, no era la angustia, sino era no poder cuidar al hijo de mis entrañas. Que ese sufrimiento que él tenía por su pueblo era el que yo tenía por mi hijo. Yo escuchaba llorar a mi hijo y no podía atenderle, por supuesto no podía amamantarle, no. Y hubo un momento en el que también me encaré con Dios, ¿no? Y le dije, tú eres papá, tú tienes entrañas de papá, tú eres el Dios de la vida, tú me regalaste este hijo porque te dio la gana y cuando te dio la gana. ¿Por qué no me dejas cuidarlo? Si tú eres Dios, eres omnipotente, con un chasquido haces así y yo me levanto de la cama y lo puedo cuidar, no te entiendo, ¿no? Bueno, y Dios, que es muy bueno, en vez de enfadarse conmigo por encararme así con él, pues me regaló, por eso te digo que las experiencias espirituales son muy difíciles de explicar, ¿no? Pero una paz interior, una alegría, o sea, me sentí verdaderamente hija muy amada de Dios, que estaba en la cruz gritando con Jesús, ¿por qué me has abandonado? Pero me hizo entender que ese hijo mío, antes que hijo mío, era hijo suyo. Que incluso yo podía morirme, y podía morirme tranquila, porque ese niño iba a estar cuidado por él, ¿no? Entonces, hasta tal punto me regaló alegría. Había muchos momentos que lloraba, ¿no? Pero tenía tal paz interior y tal alegría que a veces me daba pena que entrara mi madre en la habitación y me llevaran a un psiquiátrico, porque dijera, bueno, esta se ha vuelto loca, ¿no? O sea, como en esta situación está dando gracias a Dios y alabándole. Gloria a Dios. La verdad sí, es una experiencia que no puede describirse, pero mira, esta oración sincera, esta verdadera oración, te hizo recibir una respuesta de paz interior. Tal vez tú también estás pasando por una tormenta en tu vida y necesitas encarar a ese Dios, hablarle con sinceridad desde el fondo de tu alma, no con una fórmula, sino, como decía Santa Teresita, la oración es un impulso del alma, sino este impulso, ¿no? Y fue un impulso sincero, y encarar a Dios, decía Teresa, y después viene esta gran paz, como la que experimentó también Bantuán, y lo pudiste comprender muy bien, y por eso lo plasmas también en este libro. Estamos platicando con Teresa Gutiérrez de Caviedes, es la autora de este libro Bantuán, Libre entre rejas, cuya lectura nos va a ayudar a cultivar la esperanza.